¿Cómo le va? ¿Cómo le van a todos? Mi nombre es Cristian Mancilla, yo soy el representante de Flexus en Jujuy y Salta, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es qué implicancias tiene la funcionalidad de lotes, transversalmente hablando, en todo lo que es el sistema y en todo lo que es las operaciones que generalmente hacen los distribuidores y mayoristas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de una droguería, de una que es droguería y que vende más que nada, más distribuidora que droguería, pero utiliza lotes, ¿sí? Bien. Una de las cuestiones principales que tienen que tener acá en cuenta es las configuraciones iniciales que tenemos que tener previo a usar, digamos, lotes y vencimientos, ¿sí? Por ahí cualquier duda o consulta me avisan y le voy respondiendo, ¿sí? Una de las cuestiones principales es saber que en la parte de configuración, en lo que tiene que ver con la parametrización general del sistema, está, digamos, la funcionalidad de lotes, donde yo puedo elegir qué cuestiones necesito trabajar con lotes, ¿sí? Una de las cosas principales que tiene el sistema es que uno puede definir una máscara fija o una máscara dinámica, ¿sí? En este punto, esta máscara es configurable por el usuario o por el implementador que tenga, digamos, asignado la empresa, ¿sí? Entonces, ante esta eventualidad, ustedes lo que podrían hacer es consultarle al implementador cómo necesitarían ustedes llevar esa máscara, ¿bien? Otra de las cuestiones previas, digamos, que tenemos que también tener en cuenta es saber definir correctamente cuáles van a ser los circuitos administrativos que vamos a tener, ¿sí? Generalmente, cuando son distribuidores o mayoristas, en este punto, generalmente siempre hacen la nota de pedido, luego de eso hacen el remito y después facturan, o bien también lo que hacen es nota de pedido, factura, remito, factura, ¿sí? Remito, factura o factura, remito. Va a depender mucho, digamos, el circuito administrativo del multiplazo que hayan elegido para tal fin. Bien, pero bueno, eso ustedes seguramente con el implementador lo van a trabajar, ¿sí? Las implicancias en lotes, lo que a nosotros nos va a permitir trabajar son de una manera transversal en el sistema, porque Flexus lo trabaja de esta manera, ¿sí? Entonces, si nosotros nos posicionamos en la parte de stock y vamos al estado general y le damos a actualizar, podemos ver que los artículos acá cuentan con lotes, puede agrupar por lote también, esa otra vista que tiene ahí, y uno puede decir cuánto tiene por lote, ¿sí?, de los artículos. O bien también puede ver los vencimientos y activar estos filtros, ¿sí? Vale aclarar que en las últimas versiones del sistema, ¿sí?, está en 3.38, están disponibles estas actualizaciones, ¿sí? Por ahí, si ustedes tienen alguna versión anterior a 3.38 y desean tener estas actualizaciones, sería cuestión de que por ahí el implementador que tienen a cargo lo pueda, digamos, configurar como para que esto les sirva a ustedes. Bien, en relación a lo que tiene que ver con la configuración del lote y demás, cuando uno carga un lote por primera vez, puede ser de dos formas. Desde stock, listado general, le doy a actualizar, botón derecho sobre el artículo que necesito indicarle el lote, y le pongo la corrección manual de stock o la asignación del lote. Si le pongo la asignación del lote, lo que a mí me va a permitir hacer es justamente a ese artículo que vamos a trabajar ahora, indicarle el lote y la fecha de vencimiento, ¿sí? Particularmente, según, digamos, cómo está configurado esta empresa, acá lo que tenemos es que los dos primeros son el día, después los dos que le siguen son el año, el mes y después el año, ¿sí? Entonces, si yo le doy Enter, me va a concatenar estos dos campos, ¿sí? Le voy a actualizar, aceptar, y le indico el depósito al cual va a estar asignado. Al ponerle grabar, grabo con éxito el lote y ya tengo disponible ese lote para poder trabajarlo y venderlo, ¿sí? Cabe aclarar
en este punto, digamos, si yo quisiese hacer una venta sin un lote asignado, me va a salir un cartel diciendo que no puedo venderlo justamente porque no tiene asignado el lote. También se puede configurar el sistema para que el remito sea el único que dé la baja del stock. Entonces, al facturar este lote, podría después luego remitirlo en la planilla de expedición a mi cliente, ¿sí? Pero eso siempre y cuando vayamos al circuito que ahora vamos a ejemplificar, en pedido, factura, remito, ¿sí? Entonces, en este punto, lo que primero hicimos fue una configuración general de cómo se trabajaría con lotes, qué es lo que deberíamos tener en cuenta al principio, y luego de eso, digamos, asignamos un lote como les indiqué recién. Seguido de eso, le podemos asignar cantidades a ese lote. Entonces, nos posicionamos sobre ese lote, le ponemos botón derecho y le ponemos corrección manual de stock. Me va a llevar, digamos, a este acceso directo que es un ajuste de stock, ¿sí? Entonces, acá le indico que para este artículo y para este lote en particular, voy a tener, por ejemplo, 100 artículos. 100 para ese lote. Acá le puedo poner un motivo y le pongo grabar. Entonces, cuando hago ese movimiento, ya estoy en condiciones de poder trabajar con mi artículo. En este punto me está diciendo que para este lote y para este artículo tengo tengo acá varios artículos, ¿sí? Con el mismo lote, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo este código de este artículo que tiene 100 unidades, ¿bien? Ahora, ese mismo artículo, si yo le doy a actualizar, ¿sí? Y le pongo botón derecho, puedo asignar un lote. Es decir, que podría trabajar con un artículo con varios lotes, ¿sí? Al poner aceptar y poner grabar, ya estoy en condiciones de tener esa posibilidad. Si le doy a actualizar, me va a aparecer el mismo artículo que estoy trabajando con dos lotes diferentes. Esa es una forma de asignar lotes rápidamente si no cargo la factura de compras. El proceso ideal de todo esto sería que cuando las empresas que trabajan en este punto necesitan llevar correctamente el stock porque está trazado o el stock, el lote con el vencimiento y demás, lo ideal en este punto sería que sí carguen, digamos, la compra, ¿sí? Y acá, bueno, entramos a otra parte en el cual puede empezar con una orden de compra, un remito, una factura, pero en este punto vamos a generar directamente compras, remitos, ¿bien? Entonces, si cargamos desde este punto también el stock, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Cargo, digamos, el artículo, el proveedor, cargo el número del remito, y acá le pongo, digamos, el artículo correspondiente. Si yo le pongo signo de, si le pongo, a ver, 10, acá le puedo poner el artículo que estábamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, este. Acá le pongo 5. Y acá hay una particularidad que está bastante interesante en el sistema, que me va a permitir cargar, por ejemplo, el lote en este punto. Entonces yo le voy a poner el número del lote con el vencimiento correcto, ¿sí? Por ejemplo, el 30 del 04. Bien, damos a aceptar y ya cargó, digamos, el lote con el vencimiento. ¿Qué cuestión podemos trabajar acá? Si, por ejemplo, el proveedor me envía de este artículo en dos lotes diferentes, con el botón derecho, con el artículo cargado, podría, digamos, decirle que separe artículos por lote. Entonces acá me dice, bueno, ¿cuánto va para cada lote? Bueno, 1 para un lote y el restante para el otro. Entonces sería 4 para este lote que cargamos y 1 para el otro lote, ¿sí? Que acá le vamos a poner FF, ¿sí? A modo de ejemplo, como para que vayamos avanzando. Una vez que ya tenemos todo esto, ponemos confirmar y cargamos el remito del proveedor, ¿sí? Si nos volvemos nuevamente a la vista del listado general, stock, listado general, y le damos a actualizar, vamos a ver que tenemos cargado nuestro stock con los lotes bien diferenciados, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna observación que por ahí quieran decirme de lo que estuvimos viendo hasta el momento.
Para mí se entendió clarísimo, Cristian, pero fíjate ahí en el chat por las dudas si alguien quiere aclarar algo. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, sí. No, ahí Eduardo, te comento cómo sería ese tema. Cuando tenés artículos que trabajás con lote y otros que no, generalmente los que no trabajas con lote le pones un lote único, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si este artículo no trabaja con lotes, pero toda la base de datos sí lo hace porque es sí o no, digamos, es exclusivo, le pones botón derecho, le pones corrección manual de stock y asignación de lote, y acá, digamos, en este lugar le asignas el lote único, una letra U, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente esos artículos que no tienen lote tengan una especie de lote único. ¿Está claro, Eduardo? Claro, tal cual. A ver, generalmente cuando vos tenés esa cantidad de artículos y algunos, o sea, la minoría, digamos, son los que trabajan lote, por ahí no te conviene trabajar con lotes, justamente por todo este tema de la asignación de lote en la parte de compras, asignación de lote en la parte de ventas, y tenés que sumarle también que cuando hacen la venta y cuando preparan el pedido, tienen que fijarse ese lote, ¿sí? O sea, es hacer lenta la operación, tanto en compras como en ventas, y se te va a dificultar, ¿sí? Generalmente lo que por ahí puedes hacer en ese caso, no tenés pocos artículos que tienen esa posibilidad, se podría, digamos, trabajar con alguna marca o alguna cuestión a ese lote como un número identificatorio, ¿sí? Que lo puedes trabajar con, ¿no? Con la parte de archivos, campo dinámicos, asignarle algún campo dinámico que te permita, digamos, ir viendo de ponerle alguna marca, algún número identificatorio o algo por el estilo a ese artículo. O bien, si no son muchos tampoco, podrías incluso utilizar algún número de serie como para, o sea, utilizarlo como número de serie al lote, digamos, como para identificarlo ese artículo. Esa es otra alternativa viable. Y en ese caso, sí, también, digamos, puedes utilizar número de serie y los artículos, y no todos los artículos deberían tener número de serie. Sí, la serie es lo más cómodo en este caso. Incluso cuando se trabaja, digamos, con lotes, en droguería, digamos, que utilizan eh, los artículos estos que son trazables y demás, ¿sí? También, digamos, utilizan número de lote, número de serie, perdón, lote más número de serie para identificar unívocamente cada, de cada lote ese número identificatorio, ¿sí? Pero no pues, se podrían asignar diferentes stocks a cada serie, ¿sí? Claro, habría que verlo y ver cuál sería la complejidad, pero sí, o sea, por ahí quizás no, me podrías escribir por bueno, algún mail y lo revisamos, o no sé si tenés tu implementador, lo podrían trabajar, ¿sí? Bueno, bueno, seguimos con la introducción a la parte de lote, ¿sí? En este punto ya tenemos cargado un remito de compras, ¿sí? Que es lo que me dio stock, digamos, ingreso de stock. Ese circuito de compras también se lo podría tomar en la factura para que se concatene con el remito, ¿sí? Y poder trabajarlo en la parte administrativa, que bueno, no es motivo de este webinar, pero sí, digamos, en otro seguramente. En lo que tiene que ver con la asignación del lote y la compra en sí, eso sería una parte en lo que tiene que ver con la implicancia en lote, ¿sí? Ahora, ese lote, digamos, que nosotros estamos utilizando y trabajando como ejemplo a este artículo, generalmente los distribuidores lo que hacen es lo siguiente: venir a ventas, toman el pedido por WhatsApp o por donde ustedes indiquen, seleccionan el cliente, ¿sí? Y acá le ponen el artículo correspondiente. En donde dice operación, pueden tener los diferentes tipos de operaciones que a mí me va a permitir, digamos, indicarle al sistema si lo voy a preparar, si permite salida, si no, ¿sí? Pero acá la idea de todo esto es que yo pueda decir, bueno, quiero cargar, digamos, el artículo que yo quiero vender. Entonces, en este punto, lo que podemos hacer es, sin una pregunta, traigo mi maestro de artículos y
Lo bueno de en esta vista es que me permite, digamos, visualizar los artículos por lote y me los ordena de tal manera que al principio me aparecen los que están más próximos a vencer. Entonces eso me ayuda a mí a definir como administrador y como tomador de pedido, indicarle a la gente de logística que saque, digamos, los lotes correspondientes, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que vamos a preparar este pedido, vamos a tomar este pedido de este artículo con este lote, ¿sí? Que ya va a estar indicado, y le decimos que va a pedir el cliente 20 unidades de esto. Y a su vez va a pedir, por ejemplo, de otro artículo, otras unidades. Acá tenemos también en la parte derecha los filtros en los cuales yo puedo ver, digamos, los artículos que solamente tengo stock. Entonces, en este punto yo lo activo, me muestra solamente los artículos que tengo stock a los fines de ejemplo y cargo, digamos, los artículos que voy a trabajar. En este punto podría, digamos, como el artículo, si el artículo tuviese, digamos, precio, automáticamente ya me carga el precio. Si el artículo no tiene precio, no me lo carga, ¿sí? Entonces acá, a modo de ejemplo, le vamos a poner que vale cada uno 100 y no hay ningún problema. Acá, en la parte de... Vamos a... Le vamos a poner confirmar. Genero la nota de pedido. Esa nota de pedido que tomó el vendedor o el comercial va a impactar en la planilla de nota de pedido. Y esta planilla, digamos, me va a indicar el estado y la evolución del pedido correspondiente. Entonces, este pedido está en un estado inicial, a su vez también está en proceso, sin empezar, o sea que en este punto el vendedor lo que puede hacer es visualizar qué cosas son las que tiene que preparar. Bien, ahora, cuando el pedido va a estar en proceso, por ahí lo que se podría llegar a hacer es actualizar el pedido y asignárselo a una determinada manera, a un determinado usuario del sistema. Entonces, cuando le asignamos, digamos, un responsable, lo que va a permitir a mí, digamos, hacer el sistema es indicarme en otro color cuando ya está en proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que ya fue asignado a alguna persona que está en logística para su preparación, ¿sí? Entonces, cuando actualizamos este pedido, el de logística está preparando el pedido, acá puede indicar, digamos, lo que va preparando. Hagamos de cuenta en este punto que me preparó 10 de esto y 5 de esto. ¿Por qué no tiene stock o por qué el stock que visualiza el sistema no es el real? Entonces tienen que hacer un ajuste posterior en otro momento, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto preparado y si le ponemos confirmar, también me va a permitir, digamos, ir haciendo una evolución del pedido e ir viendo que esto está en proceso, pero con cantidades preparadas. En este punto, como yo le preparé X cantidades a este cliente en este pedido, y a su vez este pedido, digamos, tiene esta condición de venta, que es cuenta corriente 30 días, fecha factura, lo que acá tenemos que definir es si ese multiplazo que se utilizó sirve para hacer el siguiente circuito, ¿no? Pedido, remito, factura o pedido, factura, remito, ¿sí? Entonces vamos a visualizar un poquito esa configuración como para que nos saquemos la duda de cómo está configurado. En este caso, digamos, nos va a permitir hacer el siguiente circuito. Como no está tildado este ítem, a mí me va a permitir hacer ventas, pedido, remito, factura. Si este tilde estaría tildado, a mí me permite hacer pedido, factura, remito, ¿sí? Esto generalmente se utiliza en distribuidoras en las cuales preparan el pedido y después cuando la gente viene, preparan el pedido, lo remiten y después lo facturan cuando cobra el que va y lo deja en el lugar, ¿sí? Es como una facturación diferida que la hacen a posterior. Entonces, en este punto, vamos a ventas, remito, buscamos el cliente en cuestión, que lo vamos a remitir la mercadería. Y acá me aparece este botoncito que dice pedidos. Acá hay una particularidad. En este pedido no me va a aparecer la cantidad de todo lo que me pidió el cliente, sino solamente lo que se preparó. Entonces,
Si le vamos a remitir solamente lo que se preparó, porque es lo único que tenemos en stock, le podemos hacer doble clic en la parte superior, en la parte en donde está en rojo, en el cabezal, le pongo aceptar, y ahí ya me permite, digamos, cargar los artículos en el remito, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es indicarle si tiene algún transporte o no, y le ponemos confirmar. Cuando le ponemos confirmar, podemos imprimir o no el remito, que generalmente siempre lo imprimen. Y acá, si vemos la evolución del pedido y le damos a actualizar, este pedido cambió de color justamente porque está en proceso y con cantidades facturadas. Cantidades facturadas y o remitidas, ¿sí? Sirve para los dos procesos. Por ese motivo dice cantidades facturadas. En este punto ya estoy, digamos, en condiciones de facturar ese remito que se realizó a ese cliente. Entonces, lo que puedo hacer es venir a ventas, factura, buscar el cliente en cuestión, poner remitos, asociarlo, aceptar, indicarle los precios de venta actual, por ejemplo, si es que no están actualizados. Y acá en lo que tiene que ver con la factura, ya también me lo asocia al lote. Entonces, si le pongo confirmar y le pongo que imprima este comprobante, lo que me va a pasar es lo siguiente. Voy a tener mi factura, puedo, digamos, llegar a tener lote y vencimiento en la factura, el precio con IVA o sin IVA, ¿sí? Según corresponda, y el monto total de la factura con la factura electrónica que se generó en esta ocasión. Me genera un asiento contable también, que bueno, eso sería el circuito base que generalmente hacen las distribuidoras, y si yo le doy a actualizar, me va a decir que sigue en proceso, pero con cantidades facturadas. Acá tengo dos pasos, dos opciones, ¿sí? Que esto que me falta, digamos, remitir o preparar, o que me falta que me llegue de las compras, yo lo reciba, lo remita o lo facture según corresponda. Entonces, si abrimos nuevamente y le ponemos actualizar a este pedido, acá me va a aparecer lo siguiente. El cliente me pidió en su momento 20 y 30, ¿sí? Entregamos solamente de los 20, 10, y de los 30, 5. Me queda pendiente 10 y 25. ¿Por qué le digo que tenemos dos opciones? Si el cliente me dice, bueno, no me lo envíes porque ya lo conseguí en otro lugar, o sí, envíamelo porque lo necesito, y sos el único proveedor que me abastece, en ese punto podríamos, digamos, preparar la totalidad, ¿sí? Y acá me va a indicar que el porcentaje de avance es esto, ¿sí? Porque eso es lo que le faltaba a ese pedido. Si ponemos eso o ponemos fecha determinado, a mí me va a permitir, digamos, culminar en la preparación de este pedido. También en esta vista podría ir yo viendo qué comprobantes son los que fueron interfiriendo en la lógica de procesos. Entonces, si nos remitimos acá también, podríamos ver, digamos, la nota de pedido generada y la factura asociada al remito que se generó oportunamente cuando hicimos, digamos, el circuito anterior. ¿Bien? Entonces, lo que me permite acá es tener una trazabilidad en los diferentes comprobantes que estoy trabajando. ¿Bien? Una vez que ya tenemos esto, podemos ponerle que esto se termina completamente o que no se termina completamente. Si no se termina completamente, lo único que hacemos es borrar la fecha. ¿Sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle actualizar pedido. Y acá lo que vamos a hacer es decir, bueno, si tenemos 5 y si tenemos 20. Pero nos sigue faltando cosas. Nos sigue faltando, digamos, stock para abastecer. Lo que yo quiero con esto es entrar en otro ámbito que ahora les voy a indicar cómo se lo trabajaría, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos esto y preparamos en segunda instancia estas nuevas unidades y le ponemos confirmar, ya estaríamos en condiciones de volver a remitir las cantidades que preparamos en segunda instancia, ¿sí? En donde en factura remito, ¿sí? Y hacemos el mismo proceso que estuvimos trabajando, pero lo bueno de eso es que me va a mostrar solamente lo que nosotros preparamos en segunda instancia, ¿sí? Bueno, la vamos a terminar, cosa de que se pueda trabajar. Si quieren ver la vista del remito, también tiene lo mismo. Tiene la cantidad, el código, la marca, el lote de vencimiento, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, ya estaríamos en condiciones de facturar, ¿sí?
Si le damos a actualizar, se me volvió al otro estado con cantidades facturadas, remitidas y que me falta ese stock. En este punto, lo que se puede trabajar es, si el cliente ya no me solicita eso porque no lo necesita, puedo actualizar este pedido y con el botón derecho, seleccionando alguna línea, podría hacer lo siguiente, ¿no? Podría cancelar todas las cantidades pendientes de esta nota de pedido para que después, al presionar este botón, esas cancelaciones se me vayan a un motivo de no venta realizada, ¿sí? Que eso me sirve después para tener estadísticos de saber qué cuestiones son las por qué, digamos, por qué motivo no pude cumplir con mi cliente en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, al presionar este botón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Desea cancelar la cantidad de pendientes de esta nota de pedido? Le damos que sí, le damos que se confirme esta nota de pedido y listo. Salimos de acá, le damos a actualizar y este pedido ya quedó finalizado totalmente. ¿Cómo hacemos para verlo? Y bueno, ponemos un histórico, podemos actualizar y acá me aparece mi pedido, ¿sí? En el cual yo ya tengo, digamos, todos los comprobantes asociados a lo que estuvimos trabajando, ¿sí? En primera instancia un remito, después una factura. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, algo que por ahí les haya quedado en el tintero. Bueno, seguimos avanzando un poquito más. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, también podemos, en este punto, trabajar en venta factura para facturar. Sí, Adriana. Se tomó el pedido con número de lote, pero al remitirlo quiero modificarlo. Bien. No, en ese punto, un remito que ya fue realizado no se puede modificar, ¿sí? O sea, lo que por ahí podrías hacer es anular ese pedido, ese remito. Al anularlo el remito, vuelve todo hacia atrás el camino y te permite tomarlo de vuelta de la nota de la nota de pedido y en la nota de pedido modificar la nota de pedido, justamente, esa es una de las potencialidades que tiene el sistema, que vos te permite modificar esa nota de pedido asignándole otro lote. No sé si esa es la consulta, Adriana. Bueno, en esta instancia lo que vamos a hacer es facturar al cliente, ¿sí? ¿Sí? Lo que ya, bueno, ya la habíamos facturado, ya la habíamos trabajado. Bueno, vamos a ventas, factura, ¿sí? Y en este punto vamos a facturarle al cliente lo que le remitimos. En este punto me quedaban esto, le ponemos aceptar y le ponemos confirmar. Acá le vamos a poner un monto X para esto, como para que nos deje trabajar correctamente. Y le ponemos confirmar. Le ponemos confirmar. Me permite imprimir el remito, la factura como estábamos trabajando, y todo quedó en cuenta corriente, ¿sí? Esa cuenta corriente, digamos, después se va a cancelar, digamos, o sea, se va a netear con todo lo que ustedes ya seguramente deben conocer del sistema, en lo que tiene que ver con el circuito de ventas, cuenta corriente, movimientos, planilla de cobros, etc. Lo que acá nos compete sería en la vista que estamos trabajando del listado general, darle a actualizar y me va a traer el stock actual que yo tengo, ¿sí? En todas las vistas de stock que ustedes vayan a utilizar cuando trabajan con lotes, podrían ver el filtro vencimiento de lote, tanto en stock, listado general, o también en el histórico de artículos, también podría ver el vencimiento del lote, ¿sí? Toda esta configuración de vencimiento del lote y estos filtros que aparecen, lo podemos encontrar, ¿sí? En las configuraciones generales del sistema, en las configuraciones del usuario, en los permisos a usuario, en donde generalmente siempre son actualizaciones que van surgiendo en el sistema. Si yo le pongo stock acá y le pongo filtrar, podría ver, por ejemplo, ese filtro que yo activé está en stock, consulta, listado general, y acá podría, digamos, ver este que dice permite filtrar por la fecha del vencimiento del lote, ¿sí? Siempre y cuando ustedes cuenten con la actualización a la última versión del sistema, ¿sí?
De todas formas, todas estas actualizaciones que ustedes están viendo y demás, las pueden encontrar en la mesa de ayuda, en la base de conocimientos. Bueno, no sé si queda alguna consulta, algo que ustedes quisieran ver, alguna particularidad de lo que estuvimos trabajando. No sé si trabajan con lotes todos o hay algunos que no trabajan, o si tienen alguna duda del proceso también lo podemos ver, eso no hay ningún problema. Ustedes me avisan. Bueno, si no hay consultas, cualquier cosa que ustedes necesiten, podrían escribirme o ver si ustedes tienen alguna duda particular, podríamos verlo en algún momento, ¿sí? Desde ya muchas gracias por asistir al webinar de Flexus. Espero que hayan entendido, ¿sí? Y les deseo éxitos en su empresa. Desde ya muchas gracias y que tengan un buen día.